Hola, un saludo para todos. Mi nombre es John Alexander Giraldo, estudiante del curso de software avanzado para ingeniería de la UNAT. Este video es para eh, desarrollar la práctica número uno del curso. En esta práctica se solicita en el primer punto desarrollar un instrumento virtual para capturar un valor numérico entero y generar un número aleatorio entre 0 y el número ingresado. Entonces, eh, en el panel frontal tenemos un controlador numérico y un indicador numérico. El primero para ingresar el valor, el límite máximo, y el segundo para visualizar el número aleatorio generado. En el diagrama de bloques eh, tenemos las conexiones internas del instrumento virtual. A partir del número ingresado hacemos una comparación para verificar que el número sea mayor a 0. A la salida del comparador tenemos una salida booleana de tipo verdadero o falso, que se dirige hacia un select. El select, a partir de una entrada booleana, entonces en su salida entrega lo que le llegue por la conexión superior, si es positiva, o falso. En caso de ser falso su entrada booleana, entonces en su salida entregará lo que tenga conectado en su conexión inferior. En este caso, si el número es mayor a 0, entonces la entrada será positiva y en su salida nos entregará el número del valor ingresado. En caso de ser falso, entregará simplemente un valor de 0. Este valor se entrega a un comparador, un multiplicador, eh, el cual en su conexión inferior tiene la opción random number, que es la que genera un número aleatorio de entre 0 y 1. Al multiplicarlo por el valor ingresado, entonces generará en el indicador numérico el, el número aleatorio de entre 0 y el valor ingresado. En este caso tenemos 500. Al correr el programa nos generará el valor aleatorio, en este caso de 127. Si le ingresamos un valor de 400 y corremos el programa, esta es para correr el programa continuamente, pero solo necesitamos correrlo eh, una vez. Si le ingresamos un valor de 100, nos genera un valor aleatorio de 2. Si le ingresamos un valor de 150, nos genera un aleatorio de 127. En el segundo punto de la práctica se solicita ingresar los valores de los ángulos de un triángulo, determinar si es posible construirlo y, si en caso de que se pueda construir, determinar el tipo de triángulo. En el diagrama de bloques, en el panel frontal tenemos los controladores, tres controladores numéricos para ingresar los valores de los ángulos y dos indicadores tipo string para visualizar si es posible construirlo y, en caso de que sea posible, visualizar el tipo de triángulo. En el diagrama de bloques, entonces, lo primero que se hace es comprobar que la sumatoria de los ángulos sea igual a 180. De lo contrario, no es posible construir el triángulo. Entonces, al sumar el ángulo 1 con el ángulo 2 a través de este sumador y luego sumarlo con el ángulo número 3, nos deberá dar como resultado 180. Esto lo verificamos con este igual, cuya referencia es de 180. En caso de que eh, el valor sea de 180, entonces ingresamos a un case structure. Si la salida del comparador es positiva, entonces nos generará una respuesta donde dice que es posible construir el triángulo,
y se procede a verificar qué tipo de triángulo es con un nuevo case structure. Aquí se compara, si se hace la comparación, si aparte de que el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales, también estos ángulos son iguales al tercero, entonces esto quiere decir que el triángulo será un triángulo equilátero. En caso de que el resultado de este comparador sea falso, quiere decir que los dos primeros ángulos son iguales, el tercero es distinto, por lo tanto el triángulo será isósceles, que es en el caso en el que el triángulo tiene dos ángulos iguales y uno distinto. En caso de que los primeros ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2, no sean iguales, entonces procedemos a verificar si el ángulo 2 y el ángulo 3 son iguales. En caso de que sean iguales, en caso de que estos dos ángulos sean iguales, dará la misma respuesta. Entonces, si el ángulo 2 y el ángulo 3 son iguales, pero el primero es distinto, igual se trata de un triángulo isósceles. En caso de que esto sea falso, procedemos a verificar si el ángulo 1 y el ángulo 3 son iguales. En caso de que sean iguales, de nuevo será un triángulo isósceles. En caso de que esto sea falso, querrá decir que todos los ángulos son distintos, por lo tanto el triángulo será escaleno. Para verificar entonces, en este caso tenemos hemos ingresado un valor de 30 para el ángulo 1, 50 al ángulo 2 y 100. Es decir, los tres ángulos son distintos. Por lo tanto, es posible construir el triángulo y además el triángulo es escaleno. Si cambiamos los valores para que sea, por ejemplo, un triángulo equilátero, y corremos el programa, nos dará entonces la respuesta: es posible construirlo y el triángulo es equilátero. Si tenemos dos ángulos iguales y el tercero es distinto, serían si los dos primeros son iguales, el tercero es distinto y corremos el programa, nos va a decir que es un triángulo isósceles, verificando así el correcto funcionamiento del instrumento virtual. Muchas gracias.